Queridas amigas y amigos, hoy tenemos un nuevo conversatorio. Va a estar con nosotros Héctor Vega Tapia. Héctor Vega Tapia es de nacionalidad chilena y es egresado como abogado de la Universidad de Chile, doctor de Estado en Ciencias Económicas de la Universidad de Aix-Marseille en Francia y doctor de tercer ciclo en Ciencias Sociales del Desarrollo de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, Francia. Vega Tapia ha sido docente e investigador en varias universidades en Inglaterra del año 1962 al año 1964, en la India del año 1969 al 1971 y en Chile, su país, desde el año 1964 al 1968, también en el año 1974 y posteriormente en el año 1997 hasta el año 2013. Bajo el gobierno del derrocado expresidente Salvador Allende, trabajó en el Ministerio de Agricultura. En la dictadura militar de Pinochet, Héctor Vega fue secuestrado por los golpistas y conducido a campos de tortura y concentración, logrando salir al exilio en 1976. Trabajó además para varias agencias de las Naciones Unidas en África y en América Central y ONGs en Europa. Vega Tapia tiene publicado una docena de libros en Bélgica, Chile, España y Venezuela. Bueno, estimado Héctor, ¿lo escuchamos? Bien, mi tema es el pueblo mapuche y el Estado de Chile. Y comienzo por un anticlímax, porque la República de Chile ha ignorado la existencia de todos los tratados y parlamentos que firmó en la época colonial y con España, porque cuando terminó la colonia y se fueron las fuerzas militares que tenía España, pues bien, quedaron pendientes una serie de parlamentos que se habían hecho y a los cuales evidentemente se había llegado a una conclusión. Pero nada de eso se respetó hasta cuando llegó el convenio 169, y ya estamos hablando en el 2009, es decir, después que en Argentina se hubiese firmado y refrendado eso con una ley, porque fue en el año 2001. Pero aparentemente en los dos casos, que yo conozco por lo menos, tanto Argentina como Chile, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo ha sufrido en su aplicación no solo una serie de retardos, sino que también una, eh, por así decirlo, la voluntad de, digamos, torcerle la nariz a la lógica que impera en el convenio 169, que es respetar las instituciones indígenas y que cuando existe algún problema, litigio sobre territorios, eso se presenta ante las instituciones nacionales del Estado que ha firmado el convenio con la OIT, pero respetando las costumbres, usos y leyes escritas o no escritas que existan en esos pueblos indígenas. Eso simplemente no se ha respetado o se ha respetado a medias, lo cual significa que al final no se ha respetado. Pero yo creo que tratar el presente sin entender el contexto histórico es menoscabar a la comprensión de lo que debe existir en esta historia. Y nunca ha existido en los tiempos de la República la voluntad
de reconocer la existencia de los pueblos indígenas, puesto que en los albores de la República, en 1818, el libertador Bernardo Higgins promulgó un decreto que se llama el Decreto de la Chilenidad, en la cual se dice de que todos somos chilenos y se desconoce el mestizaje. Somos todos chilenos y se desconoce, por supuesto, a los pueblos originarios. Es decir, estamos hablando de una historia que se plasmó hace 205 años, pero que ha imperado siempre en el ethos cultural de los chilenos. Pues bien, esa chilenidad, por así decirlo, refrenda una historia que se encuentra en los papeles, pero que no refleja lo que es la realidad. En primer lugar, como yo les decía, se desconoció lo que se firmó ante el rey de España, y el rey de España dejó una herencia a su pueblo indígena nada menos que de 10 millones de hectáreas. Son 10 millones de hectáreas de los cuales el Estado de Chile simplemente colonizó 9,5 millones de hectáreas y actualmente le dio al pueblo mapuche 500.000 hectáreas para alrededor de 105.000 ciudadanos mapuches. Bueno, eh, eso que yo digo es increíble que haya sido así. Y entre el Concepción y el Tolten se produjo una ocupación, pero una ocupación de carácter militar, porque en el año 1883, cuando las tropas venían de la guerra con Perú y Bolivia, acuérdense ustedes que Chile llegaba solamente desde Copiapó hasta Concepción, es decir, algo así como un cuarto del territorio actual. Y después con la guerra llegó hasta la ciudad de Tacna y finalmente en 1929 esa frontera se retrotrajo hacia el sur hasta la ciudad de Arica, y se firmó un tratado en 1929 donde se fijó lo que se llamó una línea de la Concordia. De tal manera que ahí quedaron una serie de otros pueblos indígenas, por eso los cito, que son los pueblos altiplánicos. Y esos pueblos altiplánicos siguen exactamente el mismo rumbo histórico que el pueblo mapuche. El pueblo mapuche es el que más ha luchado. Empezó esa lucha en el siglo XVI y se ha prolongado hasta ahora, porque existe lo que se llama la Coordinadora Arauco-Mayeco, la CAM. Y les señalo todo esto porque la ocupación militar, una ocupación no solamente increíblemente cruel, pero también en sus designios, pero en sus resultados significó que el territorio mapuche quedara en manos de colonos, que actualmente ocupan eso. De tal manera que fue a través de ocupaciones militares donde hubo robos, saqueos, y existen evidencias en los juzgados de aquella época que se presentaron cuando resulta de que se robaban los militares, los caballos, la caballada de los mapuches, y cuando se iba a reclamar a los regimientos, había menos caballos de los que habían entrado realmente al regimiento, lo cual significa de que los militares estaban haciendo negocios con todos esos equinos. Bueno, allí no solamente se destruyen las confianzas, pero bueno, eso sería quizás pasajero. Pero lo que se destruye es la autoridad ancestral del pueblo mapuche, que es el Lof, la familia de base. Después, cuando en un espacio superior, donde tiene autoridad lo que se llama el lonco,
sobre el Aybala Rewe, y se destruye lo que se llamaba en aquella época y se llama todavía el Butalmapu, que es ya una confederación territorial. Bueno, actualmente existen, yo diría, una sucesión de LOF, pero no existe una autoridad territorial como aparece en los estados-nación, porque en realidad nunca fue. Eso fueron LOF, fueron familias. En el momento de la guerra, el lonco eh, aparece ahí y se designa un cacique y un toqui. Pero el problema está en que actualmente eso ya no existe en la realidad porque los territorios han sido colonizados y existen comunidades, como por ejemplo la comunidad de Mucuicuy, que llamó hace muy poco, hace 2 años atrás, a lo que llamó un pacto político-social con el pueblo mapuche. Y eso se enfrenta a lo que yo les estaba diciendo, la pacificación de la Araucanía, que comienza en realidad con autoridades no civiles, sino autoridades militares, aplicando la ley, por así decirlo, ley militar. Entonces, para el chileno medio actual, el ciudadano, aquel que vive en las ciudades y que desconoce esto, habrían dos partes de esta realidad. Una parte que es el conflicto donde están las comunidades, los colonos, las forestales y el Estado. Y la otra parte es la que comprenden las comunidades mapuches. Eso es lo que se sabe. Y lo que hay, el resultado de todo esto, es simplemente ignorado, porque no se sabe efectivamente a cuántas personas, a cuántos indígenas en las diferentes partes del territorio que les quedó, que recuerdo, son 500.000 hectáreas, y 9,5 millones de hectáreas se encuentran divididas entre forestales, eh, industrias, etcétera. De tal manera que ahí se plantea un problema grave, que ya no es un problema de reivindicar la propiedad territorial, porque eso supondría dejar ciudades que están en el Valle Central, dejarlas en manos de los indígenas, que muchos de ellos actualmente viven en Santiago. Hay cerca de 1 millón en algunas de las comunas, sumándolas todas en la región metropolitana, de mapuches, o como los llaman también araucanos, y que ya no vuelven a su comunidad rural. Bueno, y el resto está evidentemente en toda la zona de Cautín, Valdivia, Osorno, Yanquihue, esencialmente. No digo que no hayan indígenas en otras partes, yo los mencioné, en el norte, altiplánico. Está también la realidad que se llama en la isla de Pascua, los Rapanui, y en los canales de Chile, en todo ese territorio magallánico. En el caso de Argentina, esa es la Patagonia, la que está al otro lado de la cordillera. Pues bien, ahí estaban los Ona, prácticamente desaparecidos, y los Cahuascar, también en Puerto Natales, en Punta Arenas, etc. Y también en Santiago. Hay colegas abogados que son Cahuascar y que estuvieron en la convención. Pues bien, en la convención del año 2021-2022, y que terminó trágicamente en una revocatoria del pueblo, una revocatoria en un plebiscito del pueblo sobre la convención.
si acaso se aprobaba o no se aprobaba, y por gran mayoría no se aprobó. Bueno, ese ya es otro tema, pero que está muy en connotación con lo que les estoy narrando sobre la ocupación hecha por los militares en el siglo XIX, a fines del siglo XIX, y que se continuó después, porque la política de coloniaje no ha desaparecido. Y fíjense ustedes que en este caso, aún bajo la égida del convenio 169, hace 10 años atrás había una estadística interesante. Se habían presentado 9.000 proyectos dentro del territorio mapuche y de acuerdo con el convenio 169 debían presentarse ante la comunidad mapuche para que se les consultara acerca de si les convenía que esos proyectos se desarrollaran en su territorio. Y en esa estadística, hace 10 años atrás, resulta que solamente 40 de esos proyectos se presentaron a la consulta del pueblo mapuche. Y de esos 40, solamente 4 fueron rechazados. Bueno, esto lo vivimos al frente de estas transnacionales forestales, que en realidad han significado que se hagan proyectos, aún dentro de forestales, dentro de terreno. El territorio agrícola se ha perdido, así como se ha perdido el bosque nativo. Bosque nativo que significa, una vez que tú plantas los pinos, que te van a dar una rentabilidad de 10 a 15 años, bueno, el bosque nativo no te da una rentabilidad antes de 20 o 30 años. 30 años, yo diría. Y conociendo esa realidad significa un empobrecimiento brutal del pueblo indígena mapuche, porque digamos las cosas como son. El pueblo, y quizás con esto yo debí comenzar toda esta reflexión, se desconoce la cosmovisión del mapuche, lo que se llama el buen vivir, Kimmemogen. Se entiende como parte de una relación de la persona con la naturaleza. Y de ahí surge el derecho a la autonomía y del autogobierno. Y por supuesto la cultura. No es la cultura citadina que nosotros conocemos desde el momento en que nacemos hasta que morimos. Es su lengua también. En fin, y la posesión y la protección de las tierras. Y existe un especial vínculo con la tierra. Y eso lo desconocemos. Yo, por ejemplo, lo observé cuando leí, es decir, escuché el Conservatorio Aviala, donde había participado una mapuche de Río Negro, Soledad Cayunao, esto me lo envió Eduardo, y yo lo escuché muy atentamente y pude confirmar que lo que ellos viven es exactamente lo que se vive acá. Porque resulta que el pueblo mapuche es un pueblo, es una nación finalmente, que traspasa la frontera, tales como aquellos que han ido a África se han dado cuenta también. ¿Te fijas? Que existe exactamente los pueblos originarios que están en Burkina Faso, están también en, en Malí y están también en la Costa de Marfil. Y ellos no circulan como nosotros circulamos con pasaportes o papeles de ese tipo. Bueno, y al final para ellos es una sola gran nación. Pero hay cosas que se han establecido institucionalmente y que continúan. Por ejemplo, lo que continúa el derecho de propiedad y
digamos, del chileno, y para poder constituir ese título de propiedad, el indígena tenía que ser despojado y llevado fuera de lo que él era su territorio, llevado a lo que se llamaban las mercedes. Y se constituían cosas aberrantes, como por ejemplo arriendos a 99 años. Y eso evidentemente que no puede ser, porque eso significa que han pasado varias generaciones por ese territorio y que la última generación, que es lo que estamos viviendo en este momento, puesto que estamos hablando en el siglo XXI, todo lo que se tomó en el siglo XIX, eso ya no vuelve, ya no vuelve. Y la ocupación, que es lo que el convenio 169 trata de hacer entender a la judicatura chilena, argentina, uruguayo, etcétera, es que debe respetarse lo que fue en algún momento la posesión indígena, tal como se la conoció en aquella época cuando llegó la represión militar. Porque aquí hubo dos cosas fundamentales, yo diría. Una cosa es la que se refiere a la ocupación militar, y la otra cosa que yo les decía son las dos partes que se pueden ver, la ocupación de las forestales. Y cuando ya tú tienes una compañía, una sociedad anónima, una transnacional en todo este imbroglio, es muy difícil volver atrás. Nosotros lo conocemos, por ejemplo, con la riqueza del cobre, que entre paréntesis, o del litio, riquezas mineras del norte, y que invaden territorios que han tenido que reconocer finalmente que no era viable donde ellos vivían, porque las mineras en el altiplano, simplemente, ustedes saben que no hay minería sin agua, tomaron todo el agua que había, entonces ya no hay agua. Entonces de ahí se fueron directamente a Bolivia, porque pertenecen a la misma cultura. Y bueno, estamos ahí en una situación de conflicto que parece que el Estado no se da cuenta, porque el único interlocutor son las sociedades mineras, que tampoco son sociedades del Estado, son sociedades extranjeras que pertenecen a transnacionales. Entonces, ahí se complica el asunto, se complica el 169. Por eso yo le decía a Eduardo y Silvia, antes de empezar este conversatorio, que esto tiene que ser defendido ante, y lo dice el convenio 169, ante las instituciones nacionales, pero teniendo en cuenta los usos, costumbres y si pudiera llamarse así, las leyes, como nosotros las miramos, que rigen o que regían en los territorios mapuches, etc. Entonces, bueno, ahí eso hay que hacerlo ante los tribunales de justicia del país y tienen que ser asesorados. Esas personas, esos indígenas que están en este momento luchando contra sociedades anónimas que tienen una, no solo permanece en el territorio, sino que lo explotan al territorio, pero que nada queda para ese pueblo que antes pertenecía y al cual estaban en posesión de ese territorio. Bueno, puesto que se conmemoran en este momento los 50 años del golpe en Chile, yo quiero darles un dato. Salvador Allende conocía esto y yo fui parte como, bueno, un funcionario del Ministerio de Agricultura, un empleado del Ministerio de Agricultura. Yo tenía a mi cargo un, un departamento ahí que yo lo bauticé como un equipo de planes operacionales zonales, que era necesario que de alguna manera no solo conociera el tema, sino que también se arreglaran los conflictos. Yo la verdad que era hombre de terreno y arreglando conflictos por todos lados. Y el gobierno de Allende, conociendo toda esta historia, instaló, cuando fue elegido en 1979, durante un mes su gobierno,
y su Ministerio de Agricultura en la ciudad de Temuco, es decir, en plena zona de Cautín. Porque fíjense ustedes, no es casualidad. En este momento las forestales, ya no está el gobierno de Salvador Allende, con el golpe, pues bien, ahí están las forestales Cautín, Mayeco y hay otra forestal por ahí. Bueno, 3 forestales fundamentales que justamente están dentro de ese territorio de 9,5 millones de hectáreas. Pero veamos las cosas como son en la realidad. Si bien este es un Estado que aparentemente incólume frente a todos estos problemas, como parece que no existieran, la realidad es otra, porque entre colonos y mapuches, por ejemplo, yo cito mi experiencia, que fue en la comunidad de Manquemapu, donde yo llegué, y el conflicto eran no entre grandes capitalistas, sino que entre la comunidad chilena y la comunidad huilliche, porque ustedes saben que el alerce es, no sé, supongo que ustedes saben eso, que el alerce es eh, una madera muy preciosa y que es muy vulnerable, porque son árboles que tienen una raíz prácticamente en la superficie. Bueno, y tiene que haber todo un manejo, una conservación, como ustedes saben, porque eso regula el clima, un clima que está tan fallido en este momento. Tenemos una crisis climática mundial. Entonces, yo llegué ahí y no se llegó a ningún acuerdo, absolutamente a ningún acuerdo. Yo recuerdo haber estado en medio de comuneros mapuches y comuneros chilenos, todos con un arma bajo el poncho, dispuestos a echarse los unos contra los otros. Yo después del exilio volví a esas tierras y encontré en una ciudad del sur de Chile, Valdivia, en una librería, un libro en el cual se relataba justamente ese conflicto y lo que se relataba era también una suerte de solución a la cual se había llegado en esto de las tecas y la explotación de los árboles caídos, porque antes este era un eufemismo para decir los árboles que ellos mismos se les prohibía, según las leyes chilenas, la explotación. No había manejo, no había nada, pero era necesario vivir. Y por último, dentro de la ley del mercado, vender una madera muy preciada. Bueno, se había llegado a una solución, pero resulta que la solución duró, según ese estudio de investigación que hicieron en la Universidad de Valdivia, duró apenas 3 meses. Y el problema, estoy seguro que sigue. Es decir, no se ha arreglado nada. Yo estuve ahí en el año 1972 y estamos en el año 2023. Es decir, no hemos llegado a nada en 50 años. De tal manera de que, por último, uno podría decir, tiene que haber una conciencia en que se respeten ambos intereses. Pero resulta que la ley del mercado es la que prima. Y en consecuencia, cuando ustedes preguntan por una solución, la solución no se encuentra porque prima la ley del mercado, la que según algunos políticos, tengo entendido el señor Milei, habla de la gran libertad que otorga el mercado, pero resulta que el mercado, ¿no es cierto?, da la libertad para aquellos que tienen el poder de regularlo y que son muy pocos, y el resto simplemente vive bajo la ley de la necesidad. Bueno, yo quisiera dejarlo hasta ahí porque yo supongo que hay muchas reflexiones, intervenciones y a lo mejor alguna pregunta.